Entonces, habíamos hablado que hay una concentración y hay un momento en que hay que tomar la muestra. Vamos a ver que normalmente la testosterona comienza a descender desde más o menos los 30 años en adelante. O sea, estás acá al tope a los 20 años y ahí comienza a descender. Inexorablemente, si es que no haces algo para contrarrestar. Entonces se ha visto en roedores en ratas, han hecho estudios donde han visto que el envejecimiento del hipotálamo trae como consecuencia una reducción de la producción de gonadotropinas. Y este proceso, aunque no esté comprobado en los seres humanos, podría implicar una causa esencial del síndrome de deficiencia de testosterona, solamente por el envejecimiento del hipotálamo. Hay un péptido en las ratas llamado grelina, dice que puede actuar en las células de Leydig inhibiendo la secreción de testosterona. O sea, la célula de Leydig, hay una sustancia que es la grelina que va a inhibir, ¿no? Es decir, sabe que ya no produzca más testosterona. Estos estudios se han hecho en roedores, pero ya maduros, simulando una edad mayor en un ser humano, ¿no? Para que vean cómo va a actuar. Ahora, también la producción de andrógenos durante la vejez hay mecanismos periféricos. La cantidad de células de Leydig disminuye, que es la que produce testosterona en los testículos de hombres añosos, condicionando pues una menor testosterona en cada ciclo secretor celular. Además de estos ciclos secretores, en respuesta a la hormona luteinizante van a declinar, lo cual sugiere que el envejecimiento se acompaña de una desensibilización parcial de la célula de Leydig a la hormona luteinizante. O sea, las células de Leydig comienzan a hacerse resistentes a la LH, como que ya no les hace mucho efecto, por tanto ya no producen testosterona como se quisiera. Luego, el transporte de la testosterona. Mira cómo se van sumando varios factores. Los niveles de globulinas fijadoras de hormonas sexuales, como la SHBG, esta hormona fijadora, dice tanto la SHBG como la albúmina aumentan, que son globulinas fijadoras de hormonas sexuales, aumentan con la edad, por lo cual la testosterona libre o circulante comienza a disminuir de manera más evidente que la testosterona total. A ver, transformándolo en cristiano. Normalmente tenemos nosotros testosterona total y tenemos testosterona libre. La que actúa principalmente a nivel de la estimulación de lo que es la parte sexual es la testosterona libre. Entonces, la lógica me dice que mientras menos testosterona libre tenga, menos acción va a tener la testosterona. Y estas proteínas, tanto la albúmina como el SHBG, fijan a la testosterona libre. O sea, la matan, la agarran, la abrazan, ¿sabes qué? No, ya no actúes. Y comienza a emitir una testosterona libre y la total no se altera mucho. Pero eso repercute en la función sexual. Entonces, ese es otro problema que vamos a ver. Se dice que esta hormona fijadora de hormonas sexuales, ¿no? Y se aumenta 1.2% cada año. O sea, cada año que pasa van a tener menos testosterona libre. Y esto va en detrimento de testosterona libre que está disponible, ya les he dicho, y finalmente la edad total también va a bajar, más o menos 0.5 de lo normal cada año. Entonces, después de los 20 años, va comenzando la tragedia. Por eso les vuelvo a decir, cuando Dios creó a Adán y Eva, les puso el jardín, ¿no? Que tienen las mascotas, le dijo ya reproduzcan. 18 años, 20 años. Exactamente que ya tenía pues su pendejo, Dios supo que sin necesidad, porque lo creó perfecto. Pero ahora, lamentablemente, con esta cultura, con estas obligaciones que el sistema nos da, ya no podemos hacer eso. Pero eso sería lo ideal, por eso que el organismo se deteriora de los 20 años. Y también vamos a ver que estas acciones de los andrógenos tienen que ver con el metabolismo y la glucosa, ¿no? La diabetes es una enfermedad fatal, al menos más para los hombres que para las mujeres. Así que cuidado con la diabetes, cuidado con las cochinadas que consumen.
Ya, cuidado cuando están los aquí, como eso era una gaseosa. Ya, pues no se pasa. ¿Cómo está en ese nivel? Estamos hablando, miren la repercusión. Ese síndrome metabólico es ya hemos hablado del síndrome metabólico. Miren qué da: hipertensión, sobrepeso, dislipidemias y comienza el azúcar a jugar una mala pasada. Entonces, vamos a ver estas anormalidades del síndrome metabólico están interrelacionadas con un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Se afecta a nuestro corazón y nuestra circulación. Y de progresión también de la diabetes mellitus de tipo 2. Va a comenzar a presentarse si nosotros no tenemos las medidas adecuadas. Y se produce la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? A ver, ¿tú qué me dices? ¿Qué es? ¿Qué significa resistencia a la insulina? ¿Qué entiendes? ¿Qué células necesitan glucosa? Pero principalmente las vías musculares, el sistema nervioso y los adipocitos. Cuando yo hago resistencia a la insulina, estoy prácticamente deprivando a estas células de entrada de glucosa. ¿Me dejo entender? Entonces, esto se va a comenzar a presentar y va a generar a veces diabetes de tipo 2, prediabetes y enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuando tú evalúas a un paciente, yo a todos los pacientes que evalúo les pido un examen, un dosaje de glucosa en ayunas, porque tengo que ver este factor. Yo no soy endocrinólogo, no trato diabetes, pero me interesa saber para poder entender y explicarle al paciente por qué es su enfermedad. Porque el paciente a veces, muchos de ellos no saben que son diabéticos, ignoran. Pero ¿usted ha tenido diabetes? ¿No? O sea, todo el mundo cuando es sano, o sea, tú le preguntas, ¿no? Yo soy diabético. Otros ya son más bandidos, ¿no? No, si tú la ves, pero ya me curé. En la curación. ¿Cómo te curaste? No, tomando cosas naturales, su hierba. Luego después lo que está 300 glucosa. Entonces le digo, mire, su glucosa está alta. Potencialmente eres diabético. Así que anda de medicina, que un despistaje, que tiene tolerancia y que diagnostique. Y otros están en sobre 100. No pasan 120, están en 105, 107, 110. Y usted está con prediabetes. O sea, estás a punto de volverte diabético. ¿Y qué tú haces, doctor? Deja de comer cochinada. Sí, efecto. Nada de gaseosa, nada de dulce, nada de tortas. Todo lo que es azúcar es fatal. Entonces así les explico para que entiendan. Algunos se van medio desconsolados porque son pues adictos al azúcar. Así, o sea, la obesidad a veces viene producto de una adicción, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando voy al gym, ¿cuántos veo? Pues, sobre todo mujeres, ¿no? Que quieren bajar de peso, porque el marido la clásica, las despechadas. Van. Pero al 2 meses, 3 meses, ni un gramo han bajado. Han aumentado músculos, pero la grasa no desaparece. Es cuestión de dieta. ¿De qué vale que te rompas el músculo si comes basura? Nada. Entonces yo digo, yo dentro de mí digo, ¿no? Como todos adictos a la comida, yo los encerraría 3 meses. Así los internaría en un centro donde coman sano. Te aseguro que bajan de peso brutalmente. Pero como tú no lo controlas, se entrena pero sigue comiendo esas cosas. Entonces, a veces la adicción es así. Por eso que como ya no puede la persona, le pongo una manga gástrica, un balón intragástrico, para que el estómago ya no tolere todo lo que se trae. Pero, si él fuera inteligente, cambiaría su chip. Pero de esos pocos. Pocos. Y eso lo van a ver en el futuro. Entonces, esa insulina es un factor de riesgo clave para el tipo 2, prediabetes y enfermedades cardiovasculares. Entonces vamos a ver que la acción de los andrógenos, ¿no?, tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, y va a haber un proceso, ¿no?, un factor que se presenta, que es el síndrome metabólico, generalmente ya en hombres maduros, que ya les dije, lo vuelvo a recalcar, le sube la presión, le sube la grasa en la sangre, comienza la glucosa a elevarse y comienza a aumentar la cintura abdominal. Es un indicador
quizás para mí más importante, más que el peso, el perímetro hormonal. Me da una idea de cuál es el origen de su disfunción. Entonces, siempre ver los mecanismos. Si este paciente tiene una presión elevada, ¿por qué le trae problemas de erección? ¿Crees tú? Si no controla su presión. No, ya tiene un síndrome metabólico, pero ¿por qué? ¿Cuál sería la fisiopatología? ¿Por qué le produce problemas de erección? Déjame hablar de él, ahora todos saben. Hay disminución del ¿por qué hay disminución del flujo? Porque generalmente están teniendo esa resistencia, la resistencia incrementa en el vaso, entonces disminuye el flujo sanguíneo. Claro, o sea, cuando sube la presión, el órgano se defiende. Por ejemplo, el riñón, si le sube la presión, el glóbulo se defiende, produce una vasoconstricción. Entonces, le estás generando un mecanismo de defensa, pero que lo defiende a él, pero te complica todo, porque comienza a tener una nefropatía, una falla. Igual es el cuerpo cavernoso, que tiene pues una microcirculación, le metes una presión alta y se comienza a defender. Y ese defenderse, ¿qué hace? Que la sangre llegue menos, y sabemos que eso es un problema contraproducente cuando tenemos una erección. Entonces vamos viendo cómo actúa esto. La grasa en la sangre, ¿qué es? A esto que está con hambre, la grasa en la sangre. ¿Cómo actuaría fisiopatológicamente para el problema de erección? Aunque dice sube el colesterol sobre los triglicéridos. Entonces, lo demás colesterol, pues se levanta feliz, va a estar igual que testosterona. Bueno, no te he dado la luz aquí. A ver, tú que estás acá oculta, ¿cuál sería la explicación? ¿Cómo? Claro, estamos hablando de lipidemia. ¿Cómo le afecta la erección? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cuál sería el fundamento? ¿Por qué? Tampoco. A ver tú, no me estoy deprimiendo, ¿vale? Dos que están en la misma página. ¿Cuál es la fisiopatología? A ver, voy a escarbar, ¿eh? Si tú, ¿por qué un paciente cardíaco le pides que baje el colesterol? ¿Sabes eso? No te interesa eso. Viene un paciente cardíaco, voy a coronar, me voy a medir cómo está su perfil y pide que sale el colesterol, el trillón de 500 y todo. ¿Qué significa eso? Que hay mucha grasa, pero ¿qué hace la grasa dentro del vaso sanguíneo? Lógico, pues, o sea, la microcirculación es más sensible que una coronaria, es más diminuta. Si te hace daño coronario, ¿por qué la gran cubre pene? Imagínate. Por eso que yo no puedo estar sin controlar esto. Entonces yo cuando hay disfunción eréctil le pido al paciente glucosa, porque ya sabemos lo que le produce la diabetes. Le pido cómo está su presión, cómo está su perfil lipídico, le pido cómo está su peso. Todo eso me va a indicar qué problema puede haber. Y si está con ese síndrome metabólico, ¿cómo va a rendir pues, sexualmente? Y lamentablemente esto es un tema tan de cada día en personas, en varones mayores. Entonces es complicado, ¿no? Complicado. Entonces todo eso, pero hay que saber el origen, por qué pido eso. Por eso yo para hacer una disfunción, para medir, no puedo tratarme con disfunción eréctil, tengo que evitar estos factores y explicarle al paciente. Tengo que, porque si no, no va a entender por qué es el problema que tiene. Entonces vamos a ver que se produce un hipogonadismo tardío, les dije, y se asocia con el síndrome metabólico, que ven acá. Y varios estudios muestran que el riesgo cardiovascular, miren, el riesgo cardiovascular puede disminuir tan solo con la disminución de testosterona exógena en estos pacientes. O sea, la testosterona combate todo esto. Pero como hay una deficiencia y la persona no se cuida, viene todo el problema. Entonces, si este paciente estuviera así, yo le puedo dar testosterona exógena y voy a comenzar a neutralizar este problema, lo cual no es lo ideal, pero en algunos pacientes, como lo veremos más adelante. Entonces vamos a ver que los hombres con este hipogonadismo hacen mayor resistencia a la leptina. Leptina. ¿Quién la produce? Los adipocitos.
generando más obesidad, además de resistencia a la insulina. Efectos que se revierten mediante también un tratamiento de testosterona exógena, que reduce la masa adiposa abdominal y mejora los efectos de la insulina. Miren lo brillante que es la testosterona. Por eso, cuiden su testosterona, es medular para un varón, medular. Miren todo lo que produce los beneficios y cuando baja todos los beneficios que te trae. Entonces miren acá, esta leptina la puse en la adiposita, ¿no? Pero dice cuando hay hipogonadismo ya hace resistencia a esta leptina, ¿ya? Y genera pues que el paciente suba más de peso. Entonces hay que tener cuidado, la leptina nos ayuda, pero si la bloqueamos, entonces nos agarra la inflación y ahí vienen los problemas. Ahora, también se ha visto que hay muchos efectos a nivel cerebral que pueden producir la testosterona. Por ejemplo, todavía no es concluyente porque los estudios todavía no lo han decretado así, pero se relaciona el hipogonadismo con la depresión. No. Sin embargo, si estudios realizados en hombres con hipogonadismo sugieren algunas leyes cognitivas pueden mejorarse con reemplazo de testosterona. O sea, incluso estados depresivos van a mejorar cuando veo testosterona en el paciente. Las veces que he dado pacientes con testosterona por deficiencia evidente y que no tienen riesgos para eso, al mes vienen y se sienten mejor, o sea, emocionalmente se sienten mejor. Antes estaban hundidos en la depresión porque la mujer los rechazaba, había buscado apoyo externo, entonces, pero ahora vienen, ¿no? Todo mejorado, no solamente sexualmente, físicamente, sino mi estado de ánimo es otro. Por este efecto. Entonces, cuando tuve la deficiencia, eso nos trae. Bueno, y lo otro es cómo hacemos el diagnóstico. Pero algo que es importante, ¿no? A mí me gustaría que esto lo conocieran todos. No solo ustedes son pues privilegiados, ¿no? Les damos el conocimiento. Si lo aprovechan, oye, lo que no lo aprovechan, yo les doy la comidita. Pero esto deberían saberlo los leos. O sea, gente que no son médicos, pero que les serviría para entender lo que le está pasando a un varón maduro. ¿Me doy cuenta? O sea, todas las parejas maduras, la mujer debería saber lo que le pasa a un hombre por este tema. Para comprender y ayudarlo. ¿Ve? Porque si esto no pasa, hay problemas y disfunciones en las parejas. Miren cómo la testosterona nos puede producir todos esos problemas. Por eso les digo que esto hay que difundirlo. Usted cuando llega a su casa, le a papá, mamá, mira, esto pasa, así que hay que cambiar algunas cosas para que la relación mejore. Porque todo esto tiene que ver, mira cómo le puse depresión. Y es así, ¿eh? Yo he visto pacientes que vienen y dice, doctor, me dice, tengo problemas porque no puedo tener una... Ellos primero confunden, no tengo ganas de tener relaciones. Entonces hay que centrarlo. Una cosa son las ganas, otra cosa es la capacidad de poder tener una erección. Mayormente el problema de erección, o sea, no tienen capacidad, las ganas las tienen, pero no pueden. Entonces cuando van y con su pareja, el momento de tener el acto sexual, no tienen erección. Y las mujeres a veces piensan que los hombres somos como resortes, ¿no? Que echas ahí ya, pues así la erección no es inmediata, más aumenta seriedad que tienen que saber estimular. Y muchas mujeres no entienden eso. Llegan al contacto, ven al varón ahí, que no pasa nada, y le dicen, ¿para qué sirve? Eso que le dices, lo mata. Psicológicamente lo deprime, lo hacen ser inservible, ya no es un hombre, todo por la falta de testosterona. ¿Ven la tragedia? Entonces, muchachos, hay que cuidar la testosterona. Hay que cuidar la testosterona, ya luego veremos qué hay que hacer. Bueno, entonces el diagnóstico clínico, ¿no? Es un tema desafiante, porque no basta con tener un nivel bajo de testosterona, no basta. Ni los síntomas que serían determinantes de estos diagnósticos certeros de dicha afección. Entonces se ha sugerido
para hacer un diagnóstico del síndrome de testosterona debe ser necesario 3 elementos. 1, que el paciente tenga los síntomas. 2, que corroboremos que tiene un bajo nivel de testosterona en la sangre. Y 3, que presente una respuesta positiva al tratamiento. O sea, yo tengo los 2 elementos iniciales, pero tengo que darle el nivel de testosterona para ver si va a responder. Si le doy testosterona y responde, entonces recién estoy confirmando el diagnóstico. Así de desafiante es. Y ahí vemos pues toda la gama de síntomas que ya les he mencionado, síntomas sexuales, psicológicos, que tienen que ver con la composición corporal, todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico bioquímico? En pacientes con riesgo de hipogonadismo o con sospecha de padecer esta afección, es obligatorio hacer dosaje de testosterona. El dosaje de testosterona en sangre, vuelvo a repetir, debe hacerse de las 7 a 11 de la mañana. Y en varones más jóvenes, los niveles bajos de testosterona, en presencia de gonadotropinas elevadas y prolactina alta, ya esto nos puede estar llevando a un hipogonadismo primario, que es diferente al secundario, que es en personas mayores, ¿ya? Tener claro ese tema. Puede también un varón joven tener un nivel de testosterona, entonces ya estamos hablando que tiene un problema de fondo y muchos de ellos producen hiperprolactinemia, que va a actuar en el eje y va a inhibir a la hormona luteinizante, entonces no va a traer problemas. Y en hombres mayores el diagnóstico, sin embargo, no queda definido con tanta claridad que puede ser necesario recabar mayor información, como hemos comentado. Entonces acá vamos a ver los valores de la testosterona. La hormona total en varones más o menos debe tener una cifra entre 300 a 1000 nanogramos por decilitro, o su equivalente 10 a 35 nanomoles por litro. El laboratorio les va a mandar el resultado y muchas veces le va a decir, le va a poner escala, para que se den una idea si está bajo o no. Recuerden esto, los altos niveles de prolactina suprimen la producción de la hormona liberadora de gonadotropinas, lo que equivale a la baja de la hormona folículo estimulante o hormona luteinizante, y lo que es vital para estimular al Leydig que produzca testosterona. Ahora, los valores de testosterona pueden ser fronterizos. O sea, si tenemos que es 300 a 1000, puede ser un paciente con 250, que está cerca de 300, o uno con más de 300, pero son niveles fronterizos. Y en vez de ser un cuadro claro de síndrome de testosterona, está justificado la medida de testosterona con prueba diagnóstica y terapéutica, como les he mencionado. Y al menos debe ser en un tiempo de 3 meses de duración para evaluar si la terapia es efectiva o no para ese paciente. Entonces es importante tener claros siempre los valores, que pueden haber valores fronterizos, ¿no? Que tampoco nos dan el diagnóstico definitivo. Entonces acá viene el tema, ¿no? Ya para las medidas preventivas. Para ustedes que todavía están en la edad florida, para que cuando lleguen a mi edad no pasen esos problemas. En la práctica clínica hay pocas razones específicas y válidas para no prescribir tratamiento con testosterona en hombres con deficiencia. El cuadro clínico de síndrome de testosterona o hipogonadismo de aparición tardía es muchas veces inespecífico. De alguna manera pueden tratarse de manera eficaz tan solo con métodos que no incluyan necesariamente la unión de la testosterona. O sea, no necesariamente le vas a dar testosterona. ¿Ya? Los cambios de estilo de vida, ¿ya? Cesación del tabaquismo, el abuso de alcohol, deben de conectarse a todos los pacientes. Así mismo la dieta, los ejercicios de la grasa visceral y mejorar la fuerza muscular del bienestar. Entonces este paciente cuando viene así le tiene que decir, señor, nada de tabaco, si es borracho, fatal, nada de alcohol, porque esto le está mintiendo. Segundo, tienes que moverte bien. Si estás sentado todo el rato ahí, no te mueves, subes al carro, vas, vienes, tienes que caminar, que hacer ejercicio, y sobre todo de potencia. ¿Por qué? Porque la fuerza muscular desarrolla la testosterona. Entonces tú tienes que hacer ejercicios de potencia. ¿Cuál es la diferencia entre potencia y resistencia? Tú que estás ahí alucinando. ¿Ah? No sabes. Y así no duermes. Si tienes sueño, vete a dormir a tu casa. No quiero dormir a sacar. A ver, tú.
¿Cuál es la diferencia? Tal vez si una resistencia involucra una parte aeróbica y una ejercicio de fuerza que con una parte aeróbica, diría que es más peso. O sea, hablamos de resistencia a aquel que tiene que hacer una maratón. O sea, el que tiene al futbolista que tiene que aguantar los 90 minutos. Eso es resistencia. Y hablamos de potencia al que tiene la fuerza para levantar y tiene la musculatura desarrollada, ¿no? Es como ahora el otro día que yo debuté este negrito Gazama en la U, no sé lo que son hinchas de la U. El tipo tiene una musculatura, pues, ¿no?, importante para este medio, pero lo pusieron a correr y el tipo no dio la talla. En cambio lo ponías al otro a Carabalí, o sea, era una gacela, y no tenía la musculatura del otro. Entonces el otro tiene resistencia y el Gazama tiene potencia. Si esa potencia la mezcla con resistencia, pues va a ser una maravilla. Ojalá, Dios quiera, es una apuesta. Entonces esa es la diferencia, potencia y resistencia. ¿Qué me quieres preguntar? Ya entendí. Bueno, esa es la idea. Entonces hay que tener claro, acá estamos hablando de lo que desarrolla la fuerza muscular, lo cual no implica que no haga peso maratón, los músculos, potencia, levantar peso, gimnasio, y todo eso lo va a ayudar. Pero hay que entender pues a mucha gente esto, no son muy sedentarios, muy sedentarios. Yo tengo médicos así, yo les digo, porque yo tiempo estaba fregado. Por eso le digo que esto se puede cambiar. Yo estaba con sobrepeso, casi 90 aquí, cuando peso 78. Los que me estaban en 500. Estaba ya con hipertensión, con prediabetes, todo el síndrome metabólico. Y dije, no, esto no puede ser. Yo soy médico, soy urólogo, tengo que dar el ejemplo. Y agarré y cambié mi dieta diametralmente. Nada de cochinadas. Comencé a comer sano, ejercicios, nada de azúcar, y todo eso me dio. Bajé de peso, ahora me siento mejor y funciono mejor. Entonces, hay un cambio radical. Pero los que se abandonan y van a decirte que no, eso es lo peor. O sea, encima son presumidos, ¿no? Yo tengo varios amigos que cuando a veces me reúno para hacer una pichanguita con mi gente del colegio Miraflores, yo doy la promoción 8-1 y los veo, pues, chabón, caminas con la justo, yo vas a jugar a jugar. Pero a la hora de conversar, obviamente no hay tomadera, ¿no? Porque ahí la mayoría somos de conducta cristiana. Toman su gaseosita, bueno, y ahí comienzan a hablar, comienzan a presumir. Oh, mira, que una, dos, que todas. Ellos mismos son. Pero yo los veo y sé que me están engañando. Pero no le voy a decir, oye, no sea mentiroso. Pero yo más o menos ya que le veo la que con ellos que están viendo piedra. Pero es presumido. Y las mujeres son peores, no se saben. Bueno, yo en ese libro no me meto, pero he escuchado cómo es. Entonces, esto tienen que hacer. Recomiendan esto a sus pacientes. Cambio de estilo de vida. Antes que meterle de frente testosterona. Y la terapia de reemplazo hormonal, ¿no?, ya es altamente efectiva para ayudar a síntomas de la andropausia, la mejoría desde la primera semana de nuestra diferencia. Por lo cual los que se sienten más animados, su sistema mental, más vigorosos, mejoran su rendimiento sexual. Esa es la última, creo. No. Entonces, vamos a ver de que eso, el beneficio del tratamiento de reemplazo mejora pues la función sexual, mejora la erección, aumenta el deseo sexual, disminuye el riesgo cardiovascular, disminuye el índice de masa corporal, se reduce el tamaño de la cintura, el tramo abdominal, manejan el control glicémico y el perfil lipídico, comienzan a mejorar y favorece la compresión osteomuscular, aumenta la tensión en las piernas, el volumen del músculo cuádriceps y la densidad mineral ósea en la columna lumbar. Después, ya en la etapa madura, comienza la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Comienzan la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis?
el hueso se debilita y los músculos se atrofian. Y si tú no los combates, estás pegado. ¿Y cómo lo combates? Con ejercicio. ¿Ves? ¿Sabes la terapia? No le doy testosterona, pero lo mando a ejercitar. Por dos cosas, porque mejora su musculatura y su sistema óseo. Pero si el tipo se abandona, le ve los bracitos y cuelga la piel. Bueno, mayormente que personas mayores lo ven así, ¿no? Todo así, ya no tiene músculo. Y se caen y se fracturan la cadera. Osteoporosis. Entonces, todo eso favorece la testosterona. Es medular en un varón. Miren todo lo que hace. Pero lamentablemente siempre hay contraindicaciones para todo. Todos los medicamentos, fármacos tienen efectos benéficos, pero tienen efectos secundarios. Y algunos secundarios son severos y hay que tener cuidado. Cuando tú le das un antibiótico a un paciente, ¿qué le tienes que preguntar? Señor, ¿es alérgico a algún medicamento, a la penicilina? Si no le preguntas, a veces tú, por apurado, le recetas una penicilina y el paciente hace un shock anafiláctico y te vas preso por no haberle preguntado lo que tienes que preguntar. Entonces, siempre que uno va, tienes que preguntar, ¿es alérgico a algún medicamento? Aunque sea el que dice que no, lo anotas. Niega alergia a medicamentos. Si el tipo se muere por alergia, él me dijo que te cubres. Pero si no le has preguntado, pide la historia fiscal, a ver, mándame la historia clínica. Usted no le preguntó. Sí le dije, pero no le escribió. Frito. Entonces, por eso le digo, siempre cuando prescriban, pregúntele al paciente. Entonces, miren acá cuáles son las contraindicaciones. Primero, si el paciente está en un PSA fronterizo, más de 4 nanogramos por mililitro, que potencialmente puede tener una neoplasia de próstata, no le puedes dar, porque la testosterona potencia al cáncer de próstata, no le puedes dar. La testosterona reduce el volumen testicular también, ¿no? Por eso los físico-culturistas que usan anabólicos androgénicos, y esto me causa gracia porque tengo muchos chicos, yo ustedes que vienen a la consulta, corpulentos, agarrados, pero que no pueden tener erección. Y le ven los testículos y son los juguitos. ¿Por qué? Porque esto atrofia los testículos. Y cuando los tipos se atrofian, mira, puede incluso hasta padecer problemas a nivel de la mama, cáncer de mama. Es más, le puse ginecomastia. Por ejemplo, este actor, no me acuerdo su nombre, que es La Roca. ¿Cómo se llama? Ya, ese bandido usaba anabólicos, androgénicos. Y hay una foto donde lo muestra un tipo con nariz, ¿no? Tiene los pezones colados. Obviamente ha hecho ni liposucción, ¿no? Pero como es un actor y tiene que verse pues como una roca, tiene que hacerlo. Pero los efectos secundarios se ven. Entonces, cuando tú seas descomunal, tienes que pensar que algo hay detrás, ¿no? Esto no es natural, ¿no? Entonces la idea es desarrollar naturalmente, no tampoco exageradamente, porque ya me habla de otra cosa. Y aparte de eso, me incrementa la apnea obstructiva severa del sueño. ¿Saben qué es la apnea obstructiva? Hay personas que están durmiendo y dejan de respirar. De rato, se levantan. Yo tenía un colega así, cuando cada vez que iba a guardia y dormía en mi costado. Y un momento el tipo se levantaba, pero pues apnea del sueño. Dejaba de respirar y el rato volvía otra vez. Bueno, otra vez le dije, duerme en otro lado. Me quiero un cadáver a mi costado. Y acá produce infertilidad masculina. Entonces, paradójicamente, al inhibir la FSH, produce oligospermia. O sea, ya no produce la cantidad de espermatozoides que debería. Incrementa la hemoglobina y el hematocrito, o sea, te produce después una policitemia. E incrementa los síntomas del tracto inferior que son severos en la HPV, que lo vamos a ver, que es la vedette de este curso. Que deben saber, porque eso lo van a ver a cada rato. Para los urólogos es nuestro pan de cada día. Y la testosterona va a incrementar esos síntomas. Entonces tengo que evaluar todo esto para poder prescribir un paciente que eso sea. No es tan sencillo como parece. Bueno, este es un varón de 65 años y miren cómo está. Entonces no hay que quedarse, está mejor que muchos de nosotros. Bueno, hacemos una pausa, seguimos.